A continuación, procederemos con la segunda parte de este evento, que consistirá en un panel que estará integrado por importantes representantes del sector energético, quienes darán a conocer su visión respecto a los desafíos de la agenda de energía. Lo anterior a partir de las exposiciones anteriormente realizadas y la experiencia en el rubro energético en Chile. Invitamos al escenario a Juan Clavería, presidente de Grupo Suez, Tom Georgis, vicepresidente senior de Desarrollo de Solar Reserve, Thomas Keller, CEO de Colbún, Andrés Kuhnmann, gerente general de Transelec, Walter Moro, gerente general de Endesa Chile, y a Rodrigo Álvarez, consejero de AmCham Chile, quien moderará la discusión en torno a este panel. Tiene la palabra. Puede apreciar, tenemos 5 notables invitados, no solo por sus características personales, sino que al mismo tiempo por las empresas que representan, que son actores absolutamente claves en esta agenda energética y en el desarrollo energético de nuestro país. Tenemos un tiempo, así que vamos a partir con una pregunta, un minuto muy breve para cada uno, 3 minutos muy breves. Hemos escuchado al ministro, hemos escuchado a Hugh. Quisiera preguntarles, y rápidamente, para después ir a preguntas más profundas a cada uno, una evaluación de este primer año, una visión, una crítica, un apoyo o algún elemento que quisieran destacar de esta agenda en este primer año que estamos cumpliendo en este mes de mayo. Juan. ¿Se escucha? Sí. Bien, a mí me parece que la agenda energética nace como un mecanismo para dar una respuesta a algo que estaba sucediendo en el país, que era la falta de energía. Se produce, digamos, a finales, o sea, durante los años anteriores, una especie de tormenta perfecta que tiene relación con una salida de la crisis de gas, un ciclo hidrológico de 4 o 5 años muy negativo, un encarecimiento de los precios de los combustibles, una paralización de proyectos y todo eso en que redunda en una falta de energía para la industria, una falta de energía para las licitaciones de las distribuidoras, como lo dijo muy bien el ministro de Energía y el profesor Rudnick, y tenemos una situación en que estamos afectando el crecimiento del país. Ahora, si vemos desde ese prisma que ha hecho la agenda energética, un año después vemos un cambio completamente a la situación que había antes. Como también se dijo, el precio de las licitaciones anteriores, la última licitación fue $107 por megawatt hora promedio, mucho más bajo que lo que había antes, y una demanda, una oferta, digamos, completamente que cubre la demanda. Ese precio, si hoy día uno lo recalcula conforme a la evolución de los precios de combustible, baja 4 o 5 mil incluso, o sea, podríamos estar volviendo los 102 mil. Entonces tenemos una bajada de los precios de la energía definitiva, una gran participación de actores, una entrada de nuevos actores, también una gran cantidad de energía renovable que probablemente viene, o sea, hay un cambio completo a lo que sucedió, lógicamente, en parte también acompañado por factores externos. Gracias, Juan. Tom. First of all, thank you very much for the opportunity to speak today. I would echo many of Juan's comments around how the agenda has performed this year. Much better. We've seen tremendous changes in the Chilean energy sector over the past year. Having been coming to Chile over the past 3 years, I think it's been dramatic in this last year. Certainly, as an American company, many of our competitors are here as well, from the United States, from Spain, and so the dynamic is moving in a very positive direction. Being a renewable energy company, non-conventional renewable energy company, we think the emphasis on, as mentioned by the minister, on sustainability, protection of the environment, social responsibility go hand in hand with the deployment of these new technologies. What's critical from a policy perspective going forward is ensuring that the mechanisms or the policies are there to support continued investment in Chile from external players, such as companies like Solar Reserve. We look for an environment that is stable, that is consistent, that allows us to
We certainly echo the encouragement for the continuation of these type of policies, and I think from an empirical standpoint, what we saw in terms of pricing on the last distribution tenders, not only just the pricing, but the types of technology, the number of participants. We think it'll be very interesting this upcoming round in the distribution tenders. I think you're going to see even lower pricing, you're going to see even more participants, which can only be good for Chile. Andrés. Sí, ¿seguimos con este? ¿Se escucha bien? Pues el tuyo está funcionando, ¿verdad? Yo hablo fuerte. En primer lugar, también escuchando al ministro y escuchando a Hugh, quiero decir que me siento muy bien, me siento muy a gusto. Yo soy una de las personas que lleva muchos años en el sector eléctrico y he visto pasar muchas cosas, pero me acuerdo y he sido testigo de una inmovilidad, una crisis que nos ha mantenido en el sector durante mucho tiempo, sin avanzar en los temas fundamentales del sector y además viendo cómo el entorno medioambiental y social iba cambiando sin el sector poder resolver las cosas fundamentales. Y como en todas las cosas, yo soy de los que cree que con leyes no se arreglan las cosas, no solamente con leyes se arreglan las cosas, sino que era fundamental un liderazgo claro, fuerte y que se haga las preguntas básicas y simples que se pregunta la gente. Así que felicitaciones, ministro. No lo había escuchado con tanta claridad y eso yo creo que ha contribuido muchísimo a devolverle el rol estratégico simple de la energía para el desarrollo del país. Eso es lo primero y lo digo con mucha fuerza y convencimiento. Lo segundo, en esta misma ecuación que parece tan compleja en un sector tan técnico, devolverle o reconocer la importancia, y ahí tengo que hablar por la transmisión, que es lo que yo represento, y el rol clave que juega la transmisión para crear competencia, para crear libre acceso y la disponibilidad de energías distintas y demostrar que como el ministro decía, hemos escuchado discursos, digamos, históricos muy adversos a las energías renovables no convencionales, etcétera, pero finalmente con algunas medidas muy simples se ha demostrado que lo que se creía bastante imposible, utópico hace un par de años atrás, se esté empezando a dar. Y en eso el rol de la transmisión, que yo creo que le toca su turno este año en discutir las transformaciones que el sector necesita, yo creo que hemos sido testigos de que el proceso de recoger inquietudes ha culminado o debería culminar en una base sólida. Un tercer punto que quiero destacar es el tema que se ha mencionado mucho de las licitaciones de las distribuidoras, pero yo quiero verlo desde un punto de vista distinto. Yo por lo menos lo que hemos visto es que a través de innovar, a través de hacer algo distinto, de cambiar lo que tantos años nadie se había atrevido a cambiar, se lograron cambios notables. Se cambiaron la estructura de las licitaciones para cambiar o separar volúmenes de energía que en licitaciones tradicionales anteriores no era posible licitar, y se demostró que a través de aplicar soluciones creativas y nuevas sin cambios de ley podíamos hacer la diferencia en el sector. Esto mismo es una lección para aplicarse en licitaciones de transmisión en el futuro, por ejemplo. Y por último, y para no extenderme más, es el firme apoyo o liderazgo al desarrollo de proyectos que sí cumplan no solamente con los permisos, sino que tengan un apoyo medioambiental y social, lo que es absolutamente básico para destrancar el sistema. A ver, yo creo que aquellos que hemos tenido exposición como clientes también en el mundo eléctrico, yo creo que el principal reconocimiento que hacemos a la agenda y cómo esta ha evolucionado es que realmente ha puesto precisamente la agenda energética en el corazón de la estrategia de desarrollo de este país. Creo que es impensable proyectar a un Chile creciendo nuevamente al 5, al 6% como en el pasado, sin un cambio sustancial en los precios que estamos
viendo hoy día en materia de energía eléctrica. Y eso es particularmente aplicable al sector minero. Por lo tanto, la mayor contribución, diría yo, de la agenda es realmente poner los desafíos energéticos del país en el corazón de la estrategia de desarrollo de Chile. Esa es la gran contribución, la mayor contribución que yo le veo a la agenda. Y específicamente aspectos como la nueva ley de licitaciones, yo la celebro porque da certeza jurídica a algunos de los aspectos que antes estaban en el área gris, y concretamente el aspecto de los suministros sin contrato, que introducía un elemento de gran riesgo para los participantes en esta industria, ha sido resuelto favorablemente en esta nueva ley de licitaciones. Como también la flexibilidad que se le dan a nuevos entrantes para ofertar suministros en base a nuevos proyectos. Eso, por supuesto, involucra ciertos riesgos, ¿cierto?, que se concreten esos proyectos, pero el que no se arriesga, ¿cierto?, no cruza el río tampoco. Así es que yo diría que esos últimos aspectos, además de los resultados de la licitación misma en términos de menores precios, es una tendencia muy favorable y solamente puede ser celebrada. Muchas gracias, Tomás. Walter. Sí, buenos días y bueno, antes de todo agradezco por la invitación, que es una ocasión para hablar de este importante proyecto. Yo llevo solo 6 meses en Chile, entonces llegué aquí a mitad de este proyecto y me sorprendió mucho, creo positivamente, la actitud al diálogo que encontré, bueno, en el ministro, por supuesto, en toda su estructura, en la CNE, escuchando y discutiendo con los actores, nosotros los generadores y todos los actores del sistema, para desarrollar efectivamente una agenda energética para el país, que es muy importante porque cuando hablamos de seguridad, por supuesto empezamos con un tema de transmisión, entonces la red eléctrica de este país efectivamente tiene que ser potenciada, entonces el proyecto que estaba antes comentando el ministro de interconexión es muy importante, sino también importante pero desarrollar tanto planta de generación convencional como renovable, que vemos efectivamente que tienes un desarrollo muy, muy importante. Entonces, cuando hablamos de seguridad, efectivamente eso es un poco los campos en el cual el rol del Estado es fundamental, porque tiene que tener una visión clara, no solo en el corto plazo, sino en el medio plazo, el largo plazo, porque cuando hablamos de infraestructura energética, hablamos de inversiones importantes con tiempo desde cuando uno piensa un proyecto hasta que lo pone en marcha, pasan años. Entonces, ahí es muy importante para la empresa tener un marco, un contexto claro, regulatorio, que puede rentabilizar las inversiones y seguir adelante con certidumbre para el desarrollo del país. Hablando de precio de energía, efectivamente es muy importante tener un mix equilibrado entre todas las fuentes, tanto termoeléctrica como hidroeléctrica como renovables. Y en ese sentido también es importante el hecho que la planta que funciona tiene que tener un diálogo con las comunidades prioritario, fundamental, porque si no, bueno, hemos enfrentado muchas veces situaciones de conflictos sociales que no es hay que resolverlo. ¿Cómo se resuelve? No es fácil, pero básicamente empezando a dialogar con todas las comunidades, diálogo, comparación y valor añadido. Me gusta mucho el tema del ser socios de las comunidades en alguna manera. Y entonces, básicamente yo tengo una opinión muy positiva de este proyecto, pero creo que es un punto de partida. Si la gente de energía, ahora un año, logrado muchos temas, sigue adelante, pero es un punto de partida para seguir con una clara normativa, un claro marco regulatorio en este país que efectivamente necesita un desarrollo homogéneo. Bueno, lo vemos en estos meses con los precios son muy altos, por ejemplo en el SIC, bueno, debido a muchos factores, entre la sequía y los precios de las commodities, pero básicamente para el desarrollo del país creo que es muy importante un marco que no sea de corto plazo, sino también de medio y largo plazo. Voy a aprovechar la experiencia de cada uno de ustedes para ahora ir a un tema específico en cada caso. Y el ministro me facilitó la tarea con una muy buena entrevista en el día de ayer. Voy a partir contigo, Andrés, porque hablabas de que la transmisión ojalá le toque este año, y precisamente la expresión del ministro ante la pregunta ¿dónde estará puesto el foco este año? En primer lugar, en la transmisión fue la respuesta con claridad. Así que
quisiera que te explayaras un poco más de lo que necesitamos en transmisión, no solo a la luz de la agenda, sino que lo que necesitamos desarrollar e implementar en los próximos años. Sí. Básicamente hay que reconocer, para poder avanzar en transmisión, hay que reconocer el rol que juega la transmisión en esta dinámica del sector eléctrico. Y con gran satisfacción lo digo, se ha reconocido y ha sido diseñado desde un principio así, que la transmisión debe jugar un rol de facilitador de la competencia. ¿Qué es la transmisión? Desde un punto de vista activo son torres, conductores, sistema de transformación, pero tiene un rol económico y un rol de facilitador que va mucho más allá que eso, que es los activos que representa. Es el gran facilitador para que los que generan o producen energía de alguna manera logren intercambiar o llegar al cliente final sin obstáculos al medio. Lamentablemente, la energía no se puede acumular en sistemas de combustible, en que se produce combustible y se transporta combustible. Existe la posibilidad de almacenarlo y de alguna manera jugar con los precios de esa manera. En el sector eléctrico no. Por lo tanto, la transmisión juega un rol de la carretera que en tiempo real permite que los electrones lleguen de donde se producen a donde llegan. Y es así como hay que reconocer, en primer lugar, el rol de facilitador de la competencia o que lleguen tecnologías de bajo precio al cliente final. Y en segundo, y tan importante como eso, una vez que los países desarrollan, la seguridad de suministro juega un rol clave. No solamente para el consumidor residencial, que no le gusta que se corte la luz, pero al productor industrial, en el caso de la minería, como mencionaba Thomas Keller aquí, que son procesos que están basados en la continuidad de servicio de suministro eléctrico. Entonces, tomando en cuenta estos dos roles, hay que ponerlo en un contexto, que es el contexto hoy día, que es el desarrollo de esta infraestructura de transmisión eléctrica, que producto de la mayor exigencia de la comunidad toma más tiempo. Y ahí, básicamente, yo diría que el cambio fundamental de mentalidad, que tiene que ver con cambios legales también, es introducir una planificación de mucho más largo plazo en la definición de la infraestructura de transmisión. Eso es algo que se ha venido hablando durante mucho tiempo, pero lamentablemente tiene un freno cultural que está basado en la ley actual, que si bien dice que se planifica a largo plazo, pero hace todo lo contrario. Y el concepto legal hoy día básicamente está basado en un criterio que hace 30 años atrás, cuando nació la ley, era muy acertado, pero hoy día, porque el contexto cambió, debe ser cambiado. Y el criterio de expansión del sistema era cortoplacista y con un criterio único de expansión que era netamente de mínima inversión. Y eso es algo que se ha detectado claramente en el proceso de recoger impresiones para volcar en un nuevo proyecto de ley que debe cambiar y que debe producirse una planificación que prevea el crecimiento del sector con una visión de mucho más largo plazo, por un lado, y por otro lado, producto de la realidad social y medioambiental, producir algo que es obvio, pero que la ley actual no produce en forma obvia, que es intervenir menos. Así de simple. Cuando nosotros tenemos un ambiente social y medioambiental que es contrario a proyectos y que es lógicamente contrario a proyectos, a nadie nos gusta tener un tendido de 500 kilovolts cerca de nuestra casa o cerca de un lago, cerca de un lugar turístico, la solución es intervenir menos. Y eso significa construir con holguras o con una relativamente sobreinversión al principio para poder de alguna manera proyectar esta infraestructura a largo plazo. Y eso es absolutamente posible
porque el costo final del sistema de transmisión representa menos del 3% del costo de la energía. Cuando nosotros escuchamos en la misma agenda energética que tenemos metas de reducir el costo de la energía en alrededor del 30%, realmente optimizar en el 3%, que es el costo de la infraestructura de transmisión, no es una buena idea. Entonces, básicamente reconocer el rol clave, planificar y construir a largo plazo. Y por último, un tema muy técnico. En los últimos años hemos avanzado muchísimo en la calidad o en la seguridad de suministro, en la confiabilidad del sistema, en lo que nosotros llamamos el sistema troncal de transmisión. Pero la transmisión es mucho más que el sistema troncal. Y hay, para los no tan entendidos, existe algo que se llama la subtransmisión, que es un conjunto de activos de transmisión que tienen una tarificación distinta, pero juegan el mismo rol en términos de la transmisión. Y como dije, hemos avanzado muchísimo y muy positivo en asegurar criterios de diseño y norma técnica para el sistema troncal en términos de confiabilidad, pero no así en el sistema de subtransmisión. Yo diría que ahora es el turno de avanzar en la subtransmisión, que hoy día, y Luis Ávila, que lo tenemos presente aquí, el superintendente de electricidad y combustible, sabe perfectamente que hoy día el 90% de los cortes de suministro se produce justamente en la subtransmisión, producto que no hemos avanzado suficientemente en los criterios de diseño. Eso yo diría que es lo más importante que vemos hoy día en el sector. A través del grupo GDF es una de las inversiones más importantes que se está desarrollando hoy día en el país. Y yo creo que es uno de los grandes éxitos de la agenda, si me permite decirlo, ministro, haber anunciado que se iba a resolver este sueño que usted aludía de varios gobiernos y finalmente haber tomado un camino. ¿Cómo está este proyecto? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuáles son los desafíos para estos próximos años? Bien, primero que todo me sumo completamente a las palabras de Andrés. O sea, antes de ir específicamente al proyecto, solamente un ejemplo, si uno se llega a equivocar y duplicar la capacidad de transmisión de un sistema, duplicar la capacidad de holgura, se equivoca en ese 3 a 5% adicional, por lo tanto va a un 105% del costo. Pero el efecto que le generas en la competencia, en ponerse en cualquier punto, sobre el otro 60%, que es mucho más pesado, probablemente va a generar una economía. Por lo tanto, tener grandes holguras en el sistema de transmisión es muy importante, fomenta la competencia y baja los precios. Y si nos equivocamos por muy poquito. Yo diría más o menos de esa manera. Ahora, respecto al proyecto nuestro, está hecho el 50% de la tarea. El otro 50% viene en que seamos capaces de llegar en plazo. Nos comprometimos para mediados del año 2017, ministro, pues usted sabe que es así. Creemos que podemos llegar en plazo, no tenemos problema en general. Tenemos la suerte de que el proyecto atraviesa aproximadamente un 95% de territorios de bienes nacionales y tenemos una gran cooperación del gobierno en esa parte. El otro 5% son, bueno, algunas salidas de Mejillones y la llegada a Copiapó, que van a ser temas a analizar con los propietarios. La gran, yo diría, incertidumbre es qué pasa con un proyecto hermano nuestro, que es el proyecto de la empresa ISA, que todavía no está aprobado ambientalmente, y sin ese proyecto, que está aguas abajo, nuestro proyecto de interconexión va a servir poco, no va a satisfacer todas las necesidades del sistema del año final de 2017, 18, 19 y 20, donde no puede llegar nada más. Ahí creemos que es muy importante, digamos, que haya un gran apoyo para que este proyecto se pueda conseguir en plazo. En ese sentido, yo creo que hay que avanzar de alguna manera en la aceptación social de este tipo de proyectos. O sea, no se puede pensar en que el país no va a tener línea de transmisión. Sí, probablemente, y nuevamente, en coincidencia con lo que señala Andrés, hay que tratar de ordenar por dónde van a pasar las líneas de transmisión, ¿cierto? Pero hay que hacerlas y no solamente hay que pensar en las líneas que estamos haciendo ahora. El gran desafío ahora es estos proyectos construirlos en plazo, tanto el proyecto nuestro como el de ISA, ¿cierto? Pero también hay que estar pensando qué se va a hacer en los próximos 5 o 10 años, porque los proyectos de transmisión se demoran en materializarse mucho más. Y en ese sentido,
lo que me parece que hay que avanzar es, como dije, la aceptación social de proyectos. Hay que pensar, no se puede pasar una línea por subterránea, o sea, se podría, pero el costo sería 10 veces mayor. Un país como Chile, e incluso en Europa mismo, las líneas de alta tensión van por vías aéreas. No podemos pensar eso, lo que tenemos que analizar es cómo lo vamos a hacer lo mejor posible, por dónde vamos a pasar, pero no podemos estar diciendo que no van a pasar. Es como que nos pusiéramos a oponernos a que pase una carretera, iríamos en contra del desarrollo. Creo que hay que avanzar en ese sentido, hay que pensar en un mecanismo, creo que va en una muy buena línea de operación, ministro, en cuanto a que las localidades donde nacen los proyectos tengan un beneficio, pero también por donde pasan tengan también algún cierto beneficio. No estoy pensando en un aumento de impuestos, yo creo que hay que hacer una redistribución de lo que hay, porque las empresas ya han tenido una buena carga. Me detengo un minuto en eso. Las empresas termoeléctricas, impuestos a las emisiones, o sea, y además la norma de emisiones ha generado cargas en torno a 500 a 600 millones de dólares. Creo que hemos hecho el trabajo, pero lo que hay que hacer tal vez es pensar en una redistribución y pensar cómo los proyectos en general generan un beneficio a las zonas, y que ojalá, más que ecualizar la tarifa, más que la tarifa de Santiago sea la misma que en las zonas extremas, yo creo que la tarifa de Santiago debe ser mayor que las zonas extremas, ¿ah? Porque con eso además fortalecemos la descentralización. Muchas gracias, Juan. Tom, tú decías que vienes en los últimos 3 años a Chile, evidentemente has visto grandes cambios en el tema renovables, pero todos los aquí presentes, si analizamos lo que ha sido ese cambio en los últimos 10 años, al menos el cambio de discusión, el cambio de perspectiva ha sido gigantesco. Me tocó estar en el Congreso cuando por primera vez se presentó el primer proyecto de esas características. Evidentemente uno lo ve hoy día, 10 años después, lo hemos hablado con Carlos Fines muchas veces, y la reacción incluso cultural, la reacción periodística, la reacción de las empresas totalmente distinta. La agenda hace un compromiso fuerte con la energía renovable no convencional. ¿Cómo ves tú lo que se está desarrollando? Y la misma pregunta como le hacía a Juan, ¿qué ves tú en los próximos años? I'm not sure. Oh, it's finally working now. Thank you. Yes, certainly we've seen changes not only here in Chile but around the globe with respect to renewable energy and the deployment of renewable energy. What's been advantageous, I think, is a focus on reducing greenhouse gas emissions, so imposing taxes on carbon emissions, et cetera. But also through scale and competitiveness, we've seen a price reduction, and that's been probably most prevalent in the photovoltaic sector. So photovoltaic prices have dropped dramatically over the last 5 or 6 years, and I think that's being reflected here in Chile with more and more projects focused around this technology. Being a solar thermal company, we have a different technology that we think has unique advantages that are slowly being recognized. We think it's applicable here in Chile because for the mining sector in the north, which is co-located with the tremendous solar resources that Chile possesses, the ability to operate 24/7. And so when we look at diversification of generation assets, not just conventional but also in renewable, I think most of us agree that having a diversified portfolio of different generation assets is applicable and does make sense. But as we look at Chile specifically and the issues of sustainability, environmental protection, social responsibility, but more importantly, energy security. You know, obviously the crisis, if we go back 10 years with the shutting off of the natural gas, led to very high prices here in Chile. And I know there's discussions of bringing in more LNG, establishing natural gas generation facilities. But again, that's reliance on an external resource. And Chile has an abundance of tremendous renewable resources, the sun, the wind, the hydro. And so I think we'll continue to see an emphasis on the development of renewable energy projects here in Chile. I think it's going to be beneficial to Chile, as I mentioned, in terms of price reduction going forward. But there does need to be policy that assists in the deployment of new technologies and various technologies. And to that point, I just want to touch briefly on transmission.
certainly as a developer of renewable energy projects, everyone asks, what are the biggest challenges in a specific market? And I think universally, my top three challenges are transmission, transmission, and transmission. And so when is the new transmission going to be built? Where is it going to be built? And then how much is it going to cost? Because that affects my decision on where I want to build my big solar projects. And so to the extent that, again, there is a transmission planning process, there's certainty on when new transmission is going to be built, that certainly, again, impacts my decisions and my deployment or my investment of capital here into Chile. And there is one other consideration when we discuss transmission, and that's the utilization. So one of the inherent challenges over the last 10 years with renewable energy is intermittency. So the wind blows, you produce electricity, the sun shines, and you get photovoltaic, you get electricity from photovoltaic. And obviously when it rains, you get the hydro. But it can be problematic for a system operator if all of a sudden clouds come over and you have a lot of photovoltaic that drops off the system. And so when we talk about security, we need to talk about the security of the transmission system, the reliability of the transmission system. And so we can't just say we need to have renewable energy. We have to have the right types of renewable energy, and we have to have the appropriate technology deployed to support the transmission system to ensure that if the government is going to promote or private sector is going to promote new transmission, that cost is effectively utilized in terms of we call it the capacity factor or the utilization of the transmission system. And so that's part of the overarching transmission planning process. Gracias, Tom. Tomás, voy a abusar no de tu actual condición de CEO de Colbún, sino que tu vasta experiencia en el mundo minero y al mismo tiempo tu vasta experiencia en una empresa pública para entrar en dos temas que me parecen muy importantes. Uno, por supuesto, el tema minero y la demanda futura. Claro, en este momento tenemos un retroceso, más que en algunos de los proyectos, más que un retroceso, se han ido demorando algunos proyectos, pero ahí tenemos una siempre espada Damocles de una tremenda demanda eléctrica en el futuro si van a expandirse todos los proyectos de mineros que están, por ejemplo, hoy día en el track del Comité de Inversión Extranjera. Sobre una parte, ¿cómo ves tú el tema minero hoy día en relación a energía, con toda tu experiencia de demandante de energía? Y la otra, tu experiencia o tu visión de este tema que sin duda es polémico, como es el tema de NAP y el futuro de NAP, desde tu perspectiva también de haber estado en una gran empresa pública como Codelco. Partamos por la parte fácil. No, la primera, porque yo creo que ahí tenemos todo el mismo diagnóstico. Chile espero yo, también sigue siendo un país minero y el desarrollo de Chile pasa porque sigamos explotando razonablemente este recurso minero. Y una de las fuentes principales del deterioro en competitividad que ha experimentado la minería en este país tiene que ver con el incremento que ha experimentado en la última década el precio de la energía eléctrica. Y no olvidemos que para algunos procesos, la concentración básicamente en cobre, la energía eléctrica puede representar hasta un 20% de la estructura de costos totales de una operación. Por lo tanto, es tremendamente importante para la competitividad y, en definitiva, para que se desarrollen los proyectos mineros, contar con un suministro seguro y también competitivo en materia de precio. Y si en la mitad de la década de los 90 nosotros estábamos desarrollando proyectos sobre la base de que el megawatt hora costaba $35, ¿cierto? Hoy día claramente eso ha quedado muy en la historia y nos enfrentamos a una situación de gran desventaja competitiva con muchos países que compiten con nosotros en materia de atracción de inversión minera, y no hay que ir muy lejos, ¿cierto? Nuestros hermanos del norte tienen acceso a costos muchísimo más competitivos que nosotros en minería. Y esto no va a mejorar desde un punto de vista de la demanda eléctrica para la minería en el futuro. Si uno proyecta cuál va a ser la demanda por energía eléctrica hacia el futuro, la naturaleza va a dictar de que vamos a ser como minería más intensos en uso de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque las leyes de los minerales bajan y para producir la misma cantidad de libras de cobre vamos a tener que procesar una mayor cantidad de mineral, porque los minerales que vamos a procesar en este país son minerales más duros y por lo tanto necesitan de mayor energía eléctrica en los procesos de comminución. Y finalmente, porque casi sin excepción los nuevos proyectos en minería van a requerir de agua de mar para sus procesos. Y el proceso de
llevar agua de mar a las faenas mineras también es un proceso tremendamente intenso en el uso de energía eléctrica. Por lo tanto, por el lado tanto de la demanda como para el desarrollo de los proyectos, necesitamos en este sector de la economía particularmente de una energía mucho más costo competitiva que la que tenemos hoy día. Por lo tanto, nuevamente, energía en el corazón de la estrategia de desarrollo de este país. Y respecto al segundo tema, no quiero debatir mucho un tema que es ideológico, ¿cierto? Si que es el Estado empresario, sí o no, digamos, eso no es un tema que me interese mucho. A mí lo único que me preocupa del tema del rol de NAP es que ojalá todos compitamos con la cancha pareja. Y eso es difícil de visualizar y sentirse cómodo cuando el regulador también es el que administra o gestiona uno de los competidores. Entonces yo lo único que he sugerido, de forma muy modesta, ¿cierto?, es que ojalá se pueda avanzar también en el gobierno corporativo de NAP, de tal manera que se asegure la independencia de la gestión de NAP de lo que es la regulación del mercado, ¿no? Cosa que me parece a mí bastante obvia, cosa que se tuvo a la vista en su momento también cuando se cambió el gobierno corporativo de Codelco, entre paréntesis, y que también es bastante evidente si uno examina cuáles son las directrices, las opiniones y las recomendaciones que le hace la OSD en esta materia, ¿no?, que precisamente promueve la independencia de los gobiernos corporativos, de las empresas estatales, de los gobiernos políticos de turno, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa, y bienvenido sea un rol, ¿cierto?, de facilitador de NAP en materia de generación. Yo mismo, ¿cierto?, en mi rol anterior en Codelco participé y participo de esa filosofía, ¿cierto?, que las empresas tienen un rol que jugar en la promoción de los proyectos, y si que ese es el rol que quiere asumir en NAP, bienvenido sea. Nos gusta la competencia, Colbún es hija de la competencia, y malamente nosotros podríamos estar opuestos a que haya más competencia. Así que bienvenida a la competencia, y si que NAP puede ayudar a ese proceso, fantástico. Y es evidente, como lo hemos hablado en alguna ocasión con el ministro, la necesidad de potenciar el gobierno corporativo de NAP. De hecho, está en la agenda así previsto, pero es habiendo sido presidente de esa compañía por un año, es esencial esa reforma. Walter, tanto el ministro como Hugh aludían al tema hidroeléctrico, y le recordaban las propias palabras. Hugh recordó exactamente las palabras de la agenda: potenciar y apoyar el desarrollo hidroeléctrico desde el punto de vista sustentable en el tiempo. Y se recordaba este muy importante estudio de cuencas que se ha hecho recientemente. Pero yo quiero agregar, porque me parece que Endesa es sin duda alguna uno de los actores al que hay que preguntarle cuando uno habla del tema de agua, yo quiero agregar a eso la discusión del Código de Aguas, que va a ser sin duda alguna una pieza importante en cualquier visión futura del tema hidroeléctrico en Chile. ¿Cuál es tu opinión, la opinión de Endesa? Sí, el micrófono. El micrófono no está funcionando, me parece. De utilizzo de planta hidroeléctrica. Solamente en Chile tenemos más del 50% de nuestra planta funcionante son hidroeléctricas. Pero antes de hablar del código, me gustaría destacar que yo soy partidario personalmente de un mix equilibrado de producción, ¿no? Porque es importante el hidroeléctrico, es importante el termoeléctrico, y bueno, por supuesto el termoeléctrico con su parte medioambiental que tiene que ser impecable. Cualquier operador de nuestro mundo sabe que al día de hoy cualquier planta termoeléctrica tiene que ser gestionada, yo digo, de modo impecable desde el punto de vista no solo técnico, por seguridad, sino también desde un punto de vista medioambiental, ¿no? Y la renovable que acabamos de escuchar, que claramente tiene un desarrollo muy importante. Como sabemos, la renovable tiene su intermitencia, entonces para balancear la renovable de cara a asegurar el sistema eléctrico es necesario planta tanto térmica como hidroeléctrica que sea flexible, que sea lista para arrancar y parar de modo seguro y rápidamente. Y como grupo, bueno, sabéis que a través de nuestra matriz Enersys nosotros somos parte del grupo Enel, que en el mundo tenemos más de 95.000 megavatios de capacidad instalada de cualquier tipo de tecnología. Entonces el tema del mix energético creo que es un tema muy importante para el desarrollo del país, porque si hablamos de precio, de bajar el precio, es necesario sí el hidroeléctrico, pero también la parte convencional y renovable, ¿no? Dicho esto, el tema
hidroeléctrico, bueno, por supuesto es muy importante. Acabo de leer el estudio de la nueva cuenca que habla de más o menos 11.000 megavatios potenciales que todavía no ha ingresado en ningún tipo de autorizaciones, entonces es una cantidad importantísima, tremendamente importante para Chile. Si hablamos solamente de centro-sur, ¿no? Sin contar la parte un poco más al sur que tiene otros 5.000 megavatios de potenciales. En este sentido creo que es una obligación desarrollar este tipo de recursos, pero el tema del hidroeléctrico, como sabéis, es una gran inversión técnica, obras civiles muy importante. Entonces al final, como decía antes, si contamos el tiempo desde cuando uno piensa el proyecto, la tramitación ambiental, la autorización, la consulta indígena, el tema ambiental y autoritativo, llegamos a la, ¿cómo se dice en español? La primera piedra en italiano sería el rincón, bueno, la primera obra, ¿no? La primera piedra, perfecto, gracias. La primera piedra, bueno, pasan años, entre 7, 8, 10 años, y luego para construir una planta hidroeléctrica consideramos más o menos 4 o 5 años, ¿no? Entonces, este tiempo no es muy compatible con lo que estoy viendo de la propuesta de cambio del Código de Agua, porque allí se está hablando de un tiempo, de una caducidad de los derechos, tanto existentes como los nuevos, que no son compatibles con este plazo técnico y autorizativo para desarrollar planta hidroeléctrica. Entonces yo creo que es importante hacer una sinergia, ¿no? Entre la idea de la agenda de energía de desarrollar este tipo de recursos, que personalmente creo son muy, muy importante, pero por otro lado los operadores tendrían que tener una certidumbre de tiempo, de validez de los derechos de agua, tanto el existente además nosotros, creo como cualquier otro operador que no usa este derecho, pagamos todos los años una cifra bastante importante. Eso significa que el operador que paga esta cifra significa que tiene su plan de desarrollo utilizando estos derechos de agua, ¿no? Entonces, en este caso veo que se puede, por lo menos la invitación que hago al ministro, al gobierno, sería de buscar un modo de ser compatible el plazo de caducidad de los derechos de agua que se va a plantear en la reforma con el tiempo técnico que sabemos es necesario no solo para construir, sino también para obtener la autorización. Y sabemos también que la autorización ambiental muchas veces hay una parte de autorización que no depende de la voluntad del operador, ¿no? Porque es un tema que nosotros presentamos, ingresamos al sistema de autorizaciones y luego pasan un tiempo que nosotros no podemos controlar. Entonces, esto, muy importante en ese sentido, poner un poco de simetría, ¿no? En estos dos tipos de proyectos muy importantes, si queremos, como creo que es muy importante, desarrollar el recurso hidroeléctrico en Chile, que además es una de las energías más barata y disponible, aparte de la sequía, que esperamos que volvemos a la situación normal en los próximos años, que hay que desarrollar en este país. Hay, ministro, más probable es que hay que obtener que el código también pase por la Comisión de Energía de la Cámara y el Senado, porque hasta ahora están en otras de las comisiones respectivas del Congreso. Una pregunta a los tres generadores, en este caso tradicionales, Suez, Colbún y Endesa. Una pregunta bien rápida, porque el ministro ha recordado, y lo decía en la misma entrevista que aludía el día de ayer, el proyecto de asociatividad y en general los proyectos de participación. Y ustedes como generadores han tenido muy buenas experiencias con comunidades y también han tenido complejísimas experiencias con comunidades. ¿Cómo ven ese proyecto muy rápidamente los tres? ¿Qué es lo que hay que hacer? El ministro aludía a algunos de los elementos, y Hugh también, algunos de los elementos que debe tener, tema de patentes, tema de desarrollo no solo energético, sino que también local. ¿Cómo están viendo ustedes esa discusión que se da en el país, que yo creo que también es esencial? Juan.
Bueno, definitivamente creo que nosotros como empresa hemos tenido que hacer un cambio en la forma de enfrentar a las comunidades. Eso es un primer punto. Segundo, completamente en línea con lo que está haciendo el ministro, hay que pensar en que hayan incentivos adecuados en las comunidades donde se desarrollan los proyectos, por donde pasan también. Creo que eso es importante, pero también me parece y que hay que trabajarlo un poco más. Yo en algún minuto, cuando la situación estaba muy crítica y no sabíamos para dónde ir, hablé de que tal vez había que pensar una especie de banco central. Tal vez ya hoy día yo diría que eso está pasado, por suerte, pero tal vez pensar en alguna unidad que sea una especie de defensor al bien común o defensor del ciudadano. Alguien o alguna unidad, no sé en qué estamento que esté, pero que sea capaz de decir, mira, si yo paro este proyecto, o si yo paro esta línea, o si en vez de este proyecto A hago este B, ¿cómo afecta eso al ciudadano? ¿Cómo afecta a la competitividad del país? Creo que eso falta, creo que la gracia que tiene el Banco Central, que cuando decide subir la tasa, bajar la tasa, etcétera, nadie la discute. Habría que pensar en alguna unidad que tuviera, digamos, la aceptación de toda la ciudadanía, pero que no después viniera alguien a decirle, no, pero usted está equivocado porque está diciendo esto que ve, que simplemente todos dijéramos, mira, se hace este proyecto, el país es más competitivo o menos competitivo, o hay que hacer un mix de esto, otro. Creo que eso también habría que avanzarlo. Tomás. El Ministerio de Ministro en particular nos ha invitado a opinar sobre esta iniciativa y reitero una vez más que nos parece una muy buena idea. Es un proyecto tremendamente desafiante, ¿eh? El tratar de legislar lo que es la participación y la asociación con las comunidades. Y es posible hacerlo, ¿eh? Y nosotros tenemos en Colbún una excelente experiencia, ¿eh? A pesar de lo difícil que es hacer proyectos hoy en día en Chile, si uno examina lo que fue la experiencia de Colbún con el proyecto Angostura, ¿eh? Se tiene una iniciativa que yo creo que es ejemplar en el sentido de haber compatibilizado lo que son los intereses de las comunidades que acogieron el proyecto con las necesidades operativas, ¿no? Hicimos un embalse, ¿cierto?, de mínima regulación y convertimos Angostura en un centro de atracción turística. Para aquellos que no conocen, ¿cierto?, la realidad de la octava región y Los Ángeles en particular, recibimos en el Parque Angostura durante el último periodo estival a 100.000 visitantes, ¿eh? Entre zonas de picnic, playas públicas, etcétera. Se puede hacer proyectos hidrológicos en entera consonancia y en armonía con las comunidades locales. Eso se puede hacer. Y quizás la principal lección que sacamos nosotros en ese proceso fue la importancia de la participación temprana de las comunidades en el desarrollo de estos proyectos. Y por lo tanto, en la medida que el proyecto de sociedad, como lo hace, apunta precisamente a darle una institucionalidad a esa discusión temprana, claramente vemos esta iniciativa como un elemento que puede aportar mucho a viabilizar los proyectos. Insisto, es una iniciativa compleja, ¿cierto?, porque no es fácil compatibilizar todos los intereses, pero ciertamente vale la pena el esfuerzo de tratar de desarrollar un proyecto, una iniciativa legal de esta naturaleza. Sicuramente es una iniciativa muy importante y porque efectivamente la gestión de una planta en las comunidades necesita un diálogo con la gente la comunidad que está alrededor de la planta, pero es importante también pensar en un desarrollo sostenible de la misma comunidad. Entonces, en este sentido, el tema hay que desarrollar no tanto un concepto de subsidio, porque el subsidio no sirve a nada, básicamente, sino también esto que la ley de sostenibilidad va en esta dirección, ¿no? Un desarrollo con las comunidades, compartir valores, que significa pero poner en condiciones a la comunidad que está alrededor de una planta de no solo aceptar la planta, sino también desarrollar su economía locales. Quizá el tema turístico puede ser un óptimo ejemplo per planta hidroeléctrica, sino también trabajar con comunidades de artesanales en planta termoeléctrica o desarrollar iniciativa económica para la familia o comunidad que está alrededor de cualquier tipo de planta. En ese sentido, nosotros como en Endesa Chile, hemos empezado, lo llamamos un nuevo trato, ¿no?, de gestión con las comunidades. Tenemos desde un punto de vista de organización, una nueva gerencia de sostenibilidad, porque la palabra clave
para nosotros es sostenibilidad del negocio eléctrico en una comunidad. Significa desarrollar con las mismas comunidades proyectos compartidos. Y esto pasa, como decía antes, por supuesto, da una gestión impecable de la planta. Cualquier tipo de planta, sea térmica que hidroeléctrica, tiene que ser compatible con el medio ambiente y sobre todo hacer un diálogo, entonces desarrollar un diálogo, escuchar todo lo que está alrededor de nuestra planta y en este sentido creo que es muy importante también un rol en la agenda, uno de los puntos de la ley de la sostenibilidad que es fundamental para el desarrollo, porque como decía antes, nadie quiere una planta cerca de su casa, ¿no? Pero el país necesita plantas. Entonces hay que buscar un modo de compatibilizar estas dos cosas. Y no es por lo menos la parte de los operadores hay que poner en marcha planta con la mejor tecnología que en el mundo existe. Y por parte del diálogo con las comunidades es importante porque por lo menos hay que crear un valor compartido en donde estamos presentes con nuestras instalaciones. Muy rápido, Andrés. Decía Tom, transmission. ¿Qué contestas tú para las renovables? ¿Qué se debe hacer? Sí, bueno, es un tema bien fundamental y yo lo entiendo perfectamente. En el caso de John con los proyectos de generación de solares, pero también en las mini hidráulicas, también en la tecnología eólica, cambiaron el paradigma de la expansión del sistema de transmisión. O sea, y además que estas tecnologías de RNC en su ciclo de desarrollo del proyecto son mucho más cortos que en proyectos más grandes hidráulicos, en proyectos térmicos. Por lo tanto, requieren de que la transmisión esté ahí. Y además son muy sensibles del costo de la transmisión para desarrollar su proyecto. O sea, primero, eso es una lección para el sistema, para la planificación o la expansión del sistema troncal, que hay que cambiar de una idea, de un plan de obras, de tener proyectos con certeza que se vayan a desarrollar, a una detección de zonas potenciales RC y poner la transmisión ex ante y que los potenciales interesados tengan certeza sobre la transmisión. Para eso, en el caso nuestro también en Transelec, hemos desarrollado dos cosas que en una de esas han ayudado en el último tiempo y van a ayudar mucho en eso. Lo primero es haber cambiado absolutamente el proceso, el proceso de conexión de este tipo de parques de generación para que no solamente el tenedor de los activos, que en este caso es Transelec, sino que también el SEDEC, acompañen de buena forma la conexión o el proceso de conexión de estos parques a la red. Y por otro lado, también en los casos, y tenemos un ejemplo muy, muy exitoso hasta ahora, en el caso de que el proceso de expansión no acompañe adecuadamente el desarrollo de tecnologías RNC, en el caso nuestro hemos creado proyectos en modalidad Open Season para llamar a participar a los potenciales interesados en desarrollar proyectos de infraestructura de transmisión que sean paralelos al sistema de expansión normal de la red y posteriormente se integren a ella. O sea, somos absolutamente conscientes de ello, no es un tema fácil de resolver, pero sí paulatinamente se está resolviendo de buena forma. Cuando el ministro esté celebrando el segundo año de la agenda, que el próximo año, y los invitemos nuevamente a un seminario de estas características, vamos a estar entrando al tobogán, ese tobogán electoral que tiene nuestro país, que durante un año y medio vamos de la elección municipal a la elección presidencial y parlamentaria. Por lo tanto, queda un año, por así decirlo, limpio, totalmente fuera de la contingencia diaria política, y al ministro le quedan muchos años de mucho trabajo, pero le queda particularmente un año. Entonces, a cada uno de ustedes quería pedirle, y esto, una cosa, tienen un minuto nomás, que debería hacerse absolutamente este año. O sea, que el próximo año ustedes aplaudirían de pie al ministro si realmente se hizo durante este año en cada uno de sus campos. Juan, Qué difícil. un consejo al ministro. No, más que consejo, creo que hay que estudiar hoy día, antes de que entre toda la energía renovable, cómo operar este sistema con flujos intermitentes y cambios de flujos de norte-sur y sur-norte. Y eso hay que estudiarlo muy bien para que no nos encontremos con sorpresa. Creo que eso hay que tratar de hacerlo rápido.
No sé si fui suficientemente. Yes, as I said, I think there needs to be an emphasis on the transmission, and from a policy standpoint, it's how the transmission system is regulated. And so we've seen this not just here in Chile, but many other countries that have introduced a significant amount of renewable energy. It takes time for the regulatory bodies, the SEDEC, the transmission system builders and operators, to learn how to manage that intermittency and mix in the renewable energy with the conventional energy. And so I think from a policy perspective, the government shouldn't be picking the best technologies in terms of winners and losers, but certainly should put in place the processes, the policies to manage the risk and the problems with certain technologies. And so I think that would be very important for a company like ours to see how that regulation is going to unfold over the next year. A ver, en el caso nuestro, el año 2015 va a ser el año donde se discute la nueva ley de transmisión y subtransmisión. Y de la misma manera que se ha avanzado en un proceso excelentemente liderado por el Ministerio de Energía, pero y también con el liderazgo de Hugh Rudnick en ese sentido, de recoger todos los esfuerzos diagnósticos que se han hecho durante muchos años, hay que reconocer que en un proceso de obtener una nueva ley existe la redacción del borrador de la ley y existe la tramitación en el Congreso. Y mi único anhelo, más que no somos nadie de dar consejo, anhelo, es que con el mismo liderazgo que se ha llevado adelante un proceso muy exitoso de recoger las inquietudes o lo que hay que corregir, también cuidar lo bueno que tenemos. O sea, este sector, y hemos escuchado aquí que gracias a lo que se ha resuelto en el sector, es uno de los sectores, de los pocos sectores que ha mantenido la confianza y que invierte fuertemente en Chile. Por lo tanto, y eso requiere en los cambios de ley cierta prudencia para que el interés y el compromiso del inversionista siga intacto en lo que nosotros hemos hecho. Básicamente eso, y que salgamos muy bien parados de este 2015 en la discusión de la nueva ley. Me quiero colgar a lo que manifestaba recién Juan, y creo que el profesor Rudnick hacía alusión como uno de los desafíos pendientes, cómo realmente damos las señales económicas correctas para que, en conjunto con las energías renovables no convencionales, también desarrollamos las energías de base, costo eficiente, que son tan necesarias para que el sistema funcione de forma segura, confiable y a costos competitivos. Yo creo que ahí un elemento que falta en toda la ecuación acá es reconocer la importancia y remunerar bien lo que llamamos los servicios complementarios, ministro. Yo creo que esa es una tarea pendiente, especialmente cuando se incorporan ya masivamente las energías renovables no convencionales, que tienen muchas ventajas, pero también tienen el desafío de la intermitencia, y ahí, ¿cierto?, es todo lo que tiene que ver la regulación de frecuencia, ¿cierto?, y los ramp in y los ramp down, frente a esas intermitencias, es muy importante legislarlo, regularlo y también remunerarlo. Yo creo que esa es una tarea pendiente y que yo creo que, dado el avance aceleradísimo que han tenido la penetración de las renovables, ¿cierto?, es importante legislarlo a la brevedad posible. Thomas, pero me ha robado la misma idea, porque efectivamente... Por eso que me senté acá yo, ¿viste? ¿Te das cuenta? No, efectivamente, el mundo cambia muy rápidamente, ¿no? Entonces yo creo que si nos vemos aquí otra vez en un año, la porcentaje de producción en Chile va cambiando entre renovable, que va subiendo, la convencional que tiene que hacer ese servicio que estaba comentando antes Thomas, servicios complementarios, y la red de que siempre más tiene que hacer su aporte. Entonces, en ese sentido, tenemos bastante experiencia en Europa de los servicios ancilares, y creo que sería una buena cosa empezar a discutir, por parte del regulador, pensar cómo puede ser un mecanismo de mercado para remunerar los servicios ancillarios, que yo creo que es una parte súper importante para la seguridad del sistema eléctrico, y que la planta que lleva esos servicios tiene una certidumbre de cómo también se va a remunerar este tipo de actividades, que es la otra cara de la moneda, se dice, de la moneda, sí, porque efectivamente cuando hablamos de seguridad necesitamos que la renovable intermitente tiene un respaldo,
tanto en la red, porque además se cambió el paradigma, ¿no? La renovable no, nosotros siempre estamos acostumbrados como ingenieros a pensar energía que llega de la alta tensión, luego baja hasta el nivel del cliente final, ¿no? La renovable pero muchas veces entra en la red de baja tensión, entonces cambia radicalmente el modo de gestionar un sistema eléctrico y los servicios complementarios, los servicios ancilares son fundamentales para la seguridad y la estabilidad de la red. Entonces yo me gustaría entre un año quizás hacer otro seminario hablando de cómo se podría desarrollar este tipo de servicios. ¿Cómo la ha ido? Más práctico. Queda una enorme cantidad de temas que no hubiera contado conversar, shale gas, eficiencia energética, los temas de precio y distribución, todo lo cual está en la agenda. Pero en nombre de Kathleen Barclay, presidenta de AmTram, en nombre de AmTram, quería agradecer a Walter Moro de Endesa, a Tomás Keller de CEO de Colbún, Andrés Kuhlman, a Tom Georges y a Juan Clavería, del Grupo Suez, que nos hayan acompañado. Agradecer a Hugh, agradecer a cada uno de ustedes por esto e invitarlos desde ya a todas las demás actividades que desarrollará el Consejo de Energía de AmTram y en particular, porque valoramos mucho su tiempo y sé lo que es estar toda esta mañana acá con nosotros, agradecer particularmente al ministro que nos haya acompañado, no solo con su intervención, sino que con todo este interesante panel y la exposición de Hugh. Muchas gracias, ministro, por su presencia aquí.